esta secuencia de testimonios a lo largo de todo el año, Ricardo, lo que dejan en evidencia es que, a diferencia de otros espacios donde el gobierno ha logrado posicionar un relato, usted le preguntaba constantemente sobre la posibilidad de, digamos, de que los colombianos que no tienen los medicamentos, los colombianos que están teniendo dificultades esperando para una cita con un especialista, atribuyan la responsabilidad a quién, al gobierno, al ministro, al presidente o a las EPS. Y yo creo que de muchos frentes donde el gobierno ha logrado posicionar sus ideas, sus relatos, en este ha perdido completamente la capacidad de decirle a los colombianos que lo que está pasando en el sistema de salud no es responsabilidad del gobierno. En este caso, realmente todas las afectaciones al sistema tienen una responsabilidad, y la responsabilidad recae específicamente sobre el presidente de la República, sobre su ministro de Salud, que ideológicamente han considerado que la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos como el de la salud es inaceptable y debe modificarse. Y como trataron infructuosamente de modificarlo ante el Congreso de la República y no pudieron, pues lo dejaron básicamente morir. No le metieron recursos. Todos los gobiernos han tenido que enfrentar retos con el sistema de salud. Tienen que intervenir EPS, tienen que ajustar la unidad de pago por capitación, tienen que hacer inversiones en el sistema. Todos, absolutamente todos los gobiernos tienen que lidiar con un sistema que no es perfecto. Este gobierno decidió dejarlo al garete, y ese dejarlo al garete pues le está costando a los colombianos más tiempos esperando sus medicamentos, más tiempos para sus citas médicas y a algunos la vida. 7:36, Mara Consuelo. Nos deja este año, el año viejo, nos deja justamente eso, Felipe. Ricardo, el agravamiento de la crisis de la salud. Es que ese fue el famoso shu del presidente. Claro. Es que no se nos olvide que el presidente lo dijo, lo cantó al principio de su gobierno, y es lo que ha pasado. Pero esta situación, lo que nos decía el señor Silva, de la cantidad de pacientes muertos, en un país desarrollado, que no lo somos, por supuesto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la doctora Corcho, que se indigna cuando le llaman doctora muerte, estarían procesados por homicidio culposo. Pero aquí no pasa nada. 7:37. Pues Felipe, no, qué pena decirlo, pero pues las cosas Felipe, por su nombre, ¿no? Pero sí. Además, Ricardo y Felipe. Mara Consuelo, perdóneme, solo una cosa muy pequeña, y es que yo le preguntaba a la doctora Ana María Vesga algo que a mí me parece que es absolutamente sobrecogedor, y es que no me parece que tengamos que acostumbrarnos al hecho de que las órdenes de las autoridades judiciales se desconozcan flagrantemente y no haya consecuencias. Pero es que llevamos, Mara Consuelo, un año en esto, claro, en abierto desacato al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo de las órdenes de la Corte, y no hay consecuencias. Entonces, al final lo que está pasando es que queda Guillermo de papel, Alfonso Jaramillo no creen en las instituciones, no creen en el sistema democrático, no creen en la rama jurisdiccional. Ellos están en otra cosa. Claro, pero además tomándole el pelo. Pero Guillermo Alfonso Jaramillo y la doctora Muerte deberían estar en la cárcel. Porque es que es más grave la muerte de 2.000... ¿Cuántos pacientes dijo el señor Silva? 2.500. Ya le voy a decir, le voy a dar el dato exacto. 2.033 pacientes, dijo. Bueno, no, además, muertes evitables. Eso se llama homicidio culposo en cualquier país del mundo. Claro, para Consuelo, muertes evitables, Ricardo y Felipe, pero adicionalmente, mire, el concepto que decía el doctor Ignacio Gaitán del gasto de bolsillo es un concepto importante, porque la OMS con eso compara los sistemas más desiguales. ¿Y en qué consiste eso? Normalmente el sistema de salud colombiano estaba diseñado para que fuera solidario, o sea, para los que las personas que podían aportar le generaran un balance a los que no podían, a los que no tenían un trabajo y no podían aportar, pero que garantizara que la cobertura fuera para todo el mundo y la gente no tuviera que sacar de su bolsillo para pagar la salud, para pagar los medicamentos. Cuando se generan estas filas y estas demoras en los medicamentos, pues la gente saca de donde no tiene, empeña lo que tenga para poderle pagar la medicina, claro, a su familiar y a su mamá y a su hijo, porque no lo va a dejar morir por falta de un medicamento. Este gasto de bolsillo, que insisto, es un indicador internacional que tiene la Organización Mundial de la Salud, en 4 años aumentó en
3 billones de pesos. O sea, los colombianos se empobrecieron por dejar la crisis de la salud en el nivel en el que está en 3 billones de pesos porque les tocó sacar de su bolsillo plata para comprar medicamentos, para pagar atenciones de la salud, y eso va en paralelo a 2 millones de quejas, que es lo que se está reportando en este año, el aumento de las personas que además desesperanzadas, descorazonadas, ya dicen, o sea, ya ni siquiera pongo la queja, porque si Claro, nadie está escuchando esas quejas, ni en la Superintendencia de Salud, ni en el Ministerio, o sea, Sí, ¿para es qué? una indolencia absoluta. La Corte Constitucional les da órdenes y no las cumplen. Imagínese usted. Pero sobre todo lo que significa el hecho de la desesperanza, el hecho de la necesidad de que se logre recuperar la salud, y una narrativa que es muy curiosa, Paola. Nos decía Denis Silva, y tiene razón, el gobierno insiste en que las EPS se roban la plata. Hoy la mayoría de las EPS están manejadas por el gobierno. Hoy maneja el gobierno el 51% de los pacientes del país. O sea, se las están robando los Entonces, ¿se las están interventores? robando ellos mismos? Sí, exacto. Claro, exactamente. Pero sabe que sobre esa narrativa y cómo combatir esas narrativas, yo creo que en este caso, y lo que vamos a empezar a ver desde mañana 1 de enero, cuando empiecen las alzas por lo otro, en lugar vamos a pasar de dato mata relato a llanto mata relato, porque ya la gente va a empezar a sentir en carne propia, como lo ha venido sintiendo en el sector salud, pues todo lo que va a pasar con esto, con lo que se está inventando el gobierno nacional, que a pesar de decir de labios para afuera que le impacta a los otros, a la gente le va a terminar impactando el bolsillo. Mire, el gasto en salud efectivamente, María Consuelo, va a subir al 33%, es decir, una persona va a tener que poner de su propia plata 1 de cada 3 pesos que necesite sacar para comprar un medicamento o para que lo atienda algún médico, y eso va a ser muy alto, pero además también de su bolsillo necesita sacar lo de los copagos, las cuotas moderadoras, y todo lo que se le incrementa con base en el aumento del salario mínimo. Es que ahorita nos lo recordaban precisamente, aportes mínimos a seguridad social, aportes mínimos a salud, se les incrementa, y más allá pues todo lo que se viene por el lado de los 70 bienes que van a subir. Luego yo creo que vamos a llegar a un punto en donde llanto mata relato. Ayer supuestamente los apostadores estaban diciendo que está disparado el candidato de Gustavo Petro. Sí, pero es que resulta que no ha empezado enero. Espérese que empiece enero y la gente tenga que pagar y empezar a sentir en el llanto mata relato los efectos de todo lo que estamos viendo, que entre otras cosas lo vamos a ver empeorar también aquí en el sector salud. Nos decía el doctor Silva que efectivamente si el 2025 fue malo para la gente, el 2026 va a ser mucho peor, y para la gente a todo nivel, como pacientes, ¿no? Con las filas cada vez más largas. ¿Qué tal este datico de 250 días para la entrega de medicamentos? 250 días cada vez más largas, pero además de todo los médicos van a ser menos, Ricardo. Es que ya en el 2025 hubo despidos de personal hospitalario, hubo despidos de médicos, despidos de enfermeras, y esta vez de cara al año 2026 van a tener que seguir saliendo y subiendo, por más que traten de resistir para que no, pues les va a tocar, porque es que el salario mínimo impacta, ojo con este dato además que nos acaba de dar la doctora Vesga, el 40% de los costos de el funcionamiento de los hospitales, del gasto, del 40% del gasto. Ese impacto es sencillamente brutal. O sea, usted 1,5 millones de trabajadores. Vamos a tener un año 2026 bueno en ese sentido. Pues viene la cuesta de enero, Paola. 1,5 millones de trabajadores de la salud ganan el salario mínimo, por lo cual necesitarán 5 billones adicionales para poder cumplir con el reajuste del 23,78%.